En aquel tiempo el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón llamado José, de la estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: «No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Y María dijo al ángel: «¿Cómo será eso, pues no conozco varón?». El ángel le contestó: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu parienta Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya va por el 6º mes la que llamaban estéril, porque para Dios nada hay imposible». María contestó: «Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra». Y el ángel se retiró de su presencia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy celebramos, queridos hermanos y hermanas, con mucha alegría, con mucha gratitud, esta hermosa fiesta de la Santísima Virgen María, bajo la advocación de Nuestra Señora del Rosario. Todas las diferentes celebraciones que a lo largo del año litúrgico tenemos sobre la Santísima Virgen María nos empujan siempre a pensar en ella como la humilde esclava, la humilde sierva del Señor, en ella como la mujer dócil, obediente a la palabra de Dios, la mujer atenta a las indicaciones divinas, la mujer solícita, la mujer fuerte, valiente, callada, poquísimas palabras de ella en la Escritura, la mujer que permanece firme junto a su Hijo en cada momento hasta el final, hasta en las últimas consecuencias, como lo podemos ver aquí en el hermoso camarín del Señor, la Virgen al pie de la cruz, viendo morir a su amado Hijo Jesús, tal como se lo había profetizado el anciano Simeón: «A ti una espada te atravesará el alma, porque este niño es signo de contradicción». Vemos a nuestra Madre como la mujer que persevera luego de la ascensión de su Hijo al cielo, persevera en la oración, como nos lo recuerda hoy la segunda lectura tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles. Perseveraba unánime en la oración con la iglesia naciente, alrededor de los amigos, los hermanos de su Hijo, los apóstoles, unidos en la oración, invocando al Espíritu Santo. Es la mujer que, llena del Espíritu Santo el día de Pentecostés, volverá a cantar las glorias y las maravillas que ya las había proclamado en el momento de la Anunciación, cuando luego del anuncio maravilloso del ángel y cuando va a visitar a su prima Santa Isabel, ella exulta en un cántico hermoso, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador.
porque Dios es bueno, Dios es grande, el Todopoderoso ha puesto en mí su mirada, en la bajeza de su sierva. Por eso me llamarán dichosa todas las generaciones, porque Él es grande, me llamarán a mí dichosa, pero porque Él es el Todopoderoso, el que, como dice hoy el ángel Gabriel, todo lo puede, porque para Dios nada hay imposible. Vemos así de esta forma, a modo de un mini resumen, lo que es la vida de nuestra Madre Santísima, siempre al lado de su Hijo Jesús. Y eso es lo que rezamos, lo que meditamos, lo que contemplamos en el rezo del Santo Rosario. O mejor dicho, eso es lo que deberíamos meditar cuando se nos enuncia alguno de los misterios del Rosario. Siempre se nos dice, en este misterio contemplamos, y se nos narra alguno de los episodios de la vida de Jesús o de la Virgen María. Porque el Rosario es en el fondo el desgranar la vida de María, la vida de Jesús, con diferentes textos bíblicos y convertirlos en una oración profunda. Es una oración bíblica. Vamos meditando entonces los diferentes momentos de la vida, en sus alegrías, en sus penas, en sus triunfos, en sus luces. Por eso tenemos dividido el rosario precisamente así: misterios de gozo, misterios de dolor, misterios de gloria, momentos de luz, los misterios luminosos, porque todo eso es el resumen de la vida, repito, de nuestra Madre y de su amado Hijo Jesús. Podemos pensar también que al ir desgranando esos misterios, vamos también desgranando y contemplando nuestra vida, porque también nuestra vida está llena de momentos de gozo. ¿Quién no ha vivido esos momentos de alegría? También hay momentos de dolor, como en el caso de la vida de la Virgen María y de Jesús. Todos tenemos también, por más cercanos que pudiéramos decir estamos del Señor, experimentaremos misterios, momentos de dolor, probablemente de sufrimiento, de enfermedad, de angustia. Vamos caminando ahí con Jesús y con María. Tenemos también momentos de gloria, momentos de triunfo, momentos de exultación, como ella. Tenemos también momentos de luz. Los misterios luminosos nos ayudan a pensar en esas luminosidades, en esos destellos de la luz divina, en momentos puntuales de nuestra vida. Por eso entonces el rosario va íntimamente unida a nuestra vida. No podemos separarlo, no podemos convertirlo, como recordaba hoy un obispo en su homilía, no podemos convertirlo en una costumbre. Hay personas que a veces dicen, yo tengo la costumbre de rezar el rosario. No debe ser nunca una costumbre, porque hasta las costumbres se pierden o se pervierten. El rosario debe ser una dinámica de vida, una continua meditación. Si lo convertimos en una costumbre, también pudiera llegar en algunos momentos a convertirse en una costumbre tediosa, repetitiva, insípida, especialmente cuando nos volvemos una maquinación de repeticiones y que ya no somos plenamente conscientes de lo que estamos diciendo, por qué lo decimos y a quién se lo decimos. Es cuando uno participa, por ejemplo, en algún rezo, en algún novenario, en algún momento en el que no sabemos, no se entiende lo que se dice. Estamos rezando palabras bíblicas, palabras de amor, palabras de inspiración del Espíritu, el Padre Nuestro, el Ave María, pero a veces se hace de una forma tan rutinaria, tan mecánica, tan a la carrera, que no puede ser, porque estamos diciéndole a nuestra Madre y a Jesús que los amamos, que confiamos en ellos, que sabemos que su vida para nosotros es lo más grande que Dios nos ha dado, y las palabras de amor siempre se dicen con ternura, con conciencia,
con convencimiento, hasta se trata de decir lo más claro posible para que se entienda lo que llevamos en el corazón y lo expresamos en los sentimientos. ¿Qué pensará muchas veces nuestra madre cuando rezamos acaloradamente o con tanta precipitación aquellos rosarios que se vuelven interminables, pero como una ametralladora prácticamente que solo hace ruido y no se entiende lo que estamos queriendo decir? Hoy es un buen momento, es un buen día para retomar ese buen deseo. El amor se expresa con ternura. Y cuando recemos el rosario, hagámoslo así, con ternura, con confianza, con las pausas debidas, haciendo lo que debemos hacer de la mejor manera. Finalmente quisiera recordar algo que hace algunos años tuve la oportunidad de escuchar en una alabanza muy hermosa de una hermana guatemalteca. Ella le escribió a la Virgen un cántico precioso que se llama Yo quisiera parecerme a ti. En el fondo es un resumen de lo que ya decía el Papa San Pablo VI en la exhortación apostólica Marialis Cultus, algo de lo que dijo también después el Santo Padre Juan Pablo II. ¿Cuál es el origen auténtico y más profundo de la verdadera devoción mariana? Porque si nos preguntan, ¿somos devotos de la Virgen? Nosotros podemos decir sí, y rezo el rosario todos los días. Pero es que la raíz más profunda de la devoción mariana está en la imitación de la persona, no en el rezo cotidiano, que no es malo, nos ayuda y nos favorece mucho. Pero la raíz más profunda está en la imitación de ella. Por eso decía en esta alabanza, yo quisiera parecerme a ti en la forma que tienes de amar. Yo quisiera amar a tu Hijo Jesús como lo amas tú. Yo quisiera servirlo como lo amas tú. Más que edificarte, le decía, miles de santuarios, más que cantarte miles de himnos, o más que rezarte cientos de oraciones, yo quisiera parecerme a ti, en la forma que tienes de ejercer la caridad, como aquel día en Ain Karim con Santa Isabel. Yo quisiera parecerme a ti en la forma de afrontar la vida y los diferentes riesgos que ellos tienen, hasta poder llegar a la cruz junto a tu Hijo. Yo quisiera parecerme a ti en la escucha de la palabra, en la obediencia sincera a lo que tu amado Hijo nos presenta. Yo quisiera parecerme a ti en la forma de amar y servir al prójimo. Realmente a mí me llamó muchísimo la atención por una sencilla razón. Podemos tener el rosario en la mano todo el día, pero nuestro corazón lejos del Señor. Podemos tener el rosario cotidianamente en nuestras manos, pero nuestra vida caminar por otro lado. Por eso cuando el Papa Juan Pablo II vino a Guatemala en el año 1983, y que precisamente vino para coronar a la Santísima Virgen María, Reina del Rosario, en Quetzaltenango, el Papa en esa visita nos decía, no más divorcio entre fe y vida. Es el gran riesgo de nosotros, tener en una mano el rosario y nuestra vida va totalmente en otra dimensión, engañándonos a nosotros mismos porque no logramos unificar fe y vida. Pidamos hoy, queridos hermanos y hermanas, al Señor que a ejemplo de nuestra Madre podamos ser siempre así, hombres y mujeres de una sola pieza, íntegros, que unan en su vida el amor, la confianza, la escucha de la palabra y el servicio en la caridad a nuestros hermanos. Y que todo eso lo enriquezcamos, lo abonemos mediante nuestros rezos particulares, que repito, hay que hacerlo, y mientras más en familia lo hagamos mejor, como ya lo decía el Papa León XIII, familia que reza unida, permanece unida, y una familia unida es una familia en paz.
y la característica de nuestras familias en Guatemala a lo largo de la historia fue precisamente estar unidas como un rosario, precisamente alrededor de la oración. Que podamos retomar con alegría esos buenos principios para ser como nuestra Madre, discípulos y servidores de Jesús. Que así sea para todos nosotros.